Bendiciones a todos. Vamos a hablar un poquito, amado, de uno de los temas más importantes, más relevantes que encierra toda la palabra de Dios, la Biblia, el misterio de la redención, el sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario. Un hermano me enviaba, pues, un tema relacionado con el significado de la redención y hablaba del Mesías. Hablaban del Mesías y decían que si el Mesías había sido emanado o creado. Hay algunos que plantean la idea que el Mesías es emanado y otros dicen que tienen quizá la idea que es creado. Y yo quiero hacer un paralelismo entre Adán y el Mesías. La Biblia habla de que el postrer Adán, que es Yeshua, vino a restaurar todas las cosas. De que Adán pues perdió aquel poder, aquella autoridad que el Padre le entregó en principio. Ahora, hay una pregunta que hay que hacerse. En función de esa incógnita que se plantea ahí, si el Jesús es creado, si Yeshua es creado o es increado. No me voy a detener mucho, solamente voy a dejar algunas preguntas para poner a esos teólogos a pensar. Si el vientre de Yahweh, ciertamente, concibió y dio a luz a Yeshua, y también concibió y dio a luz a Adán. ¿De qué estamos hablando aquí? Porque hay muchos que hablan del tema de la matriz divina y por ahí comienzan a hablar un sinnúmero de principios y de cosas y de teología, pero yo quiero enfocarme en la revelación, en qué dice Dios con relación a estos temas que no son comunes en la iglesia. Gloria a Dios, son algunos creyentes. La Biblia dice que no a todos es revelado el misterio de los reinos de los cielos, sino a aquella quien ha sido entregado, señalado para estos fines. Y tenemos a los profetas, según Amós, capítulo 3, verso 3. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas. Entonces, la matriz divina. Se habla de Jesús, que la imagen misma es de la sustancia del Eterno. La imagen misma de la sustancia del Eterno son la cabeza de creación. Jesús es cabeza de creación. Gloria a Dios. ¿Podemos decir que Adán fue sustituido por Jesús? Gloria a Dios. Estoy lanzando preguntas. Jesús, dice la Biblia, hace lo que el Padre hace. El verbo de Dios. Y cuando hablamos del verbo de Dios, tenemos que decir que está relacionado con la palabra creativa de Dios. Y cuando hablamos de la palabra creativa de Dios, implica que la palabra es lo que indica acción, estado o movimiento. Acción, estado, movimiento. La palabra viva. Por eso dice que era el verbo, el alimento, la palabra viva que cayó del cielo. Refiriéndose a su sacrificio expiatorio, porque estamos enfocados esta vez en el sacrificio de Jesús. Pero si analizamos y comparamos a Yeshua con Adán, ¿de qué matriz provino Adán? ¿Qué vientre fue que dio a luz Adán? ¿Tenía Adán alguna madre? Gloria a Dios. Esto para los analistas y estudiosos de pensamientos antiguos. ¿Tenía Adán una madre biológica? ¿Dónde queda el concepto de emanación y el concepto de reproducción? Entiéndase, cuando hablamos de reproducción, estamos hablando que para Dios multiplicar la raza humana, obviamente tuvo que crear a una Eva, y una vez creada Eva, la sacó de la costilla de Adán. Ustedes conocen la historia, lo hace caer en un profundo sueño y de allí traen a la varona, porque del varón fue tomado. Entonces viene a ser madre de todo el mundo, vamos a decirlo así. Gloria a Dios. La madre que Dios estableció como primer diseño. Ahora, ¿quién era la madre de Eva? Estamos dando, o sea, la primera pareja tuvo un efecto creativo directo por la mano de Dios. Es como dijéramos con los 10 mandamientos. Dios crea, escribe con su propia mano los 10 mandamientos. Moisés lo destruye
Y cuando Moisés lo destruye, entonces viene una segunda creación que tuvo lugar. Cuando Dios le da la orden a Moisés, le dice, mira, vuelve y dame los 10 mandamientos igualitos y similares. Pero quien lo escribió con su propia mano, o sea, la sustancia, el origen, la raíz, el átomo, el núcleo de donde vienen los 10 mandamientos, fue del mismo Dios. Por tanto, vemos en Moisés una autoridad delegada por el Padre para escribir y para legislar. Gloria a Dios. ¿Quiénes eran los padres de Adán y Eva? Si no vamos al principio de la creación, fue por método de reproducción biológica. La palabra registra, el Señor dice en su palabra, he aquí que todas las almas son mías. Ese término aquí, que todas las almas son mías, significa de que, como dicen algunos, hay un universo de las almas y hay un principio creativo, ¿verdad? Hay un principio creativo donde la mano de Dios interviene de manera sobrenatural y crea. Crea. Es decir, no podemos decir en esta fase que Jesús es increado o que Jesús es creado. Tenemos que tener un fundamento y una revelación para decirlo, que es lo que vamos a destapar según el misterio de la redención, porque el misterio de la redención está conectado con esto. De manera que no vamos al nacimiento de Yeshua. Dice que nació de una virgen. Según algunos analistas, la palabra virgen nada tenía que ver con el rompimiento del himen. En términos científicos, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, de que no era una señorita como decimos acá en República Dominicana, sino que ese término de virgen se aplicaba a las doncellas que en algún momento llevaban un título, porque obviamente todavía no habían tenido una condición de que se había aprobado ante la jurisdicción legal el establecimiento del matrimonio. Entonces, muchos plantean la idea de que Yeshua no vino por el método de concepción, del método de reproducción, porque ellos se amparan en el texto que dice que María no conoció a su esposo José para dar a luz a Jesús, y le aplican el término por obra y gracia del Espíritu Santo. La pregunta que yo me hago, ¿acaso nosotros no vinimos por obra y gracia del Espíritu Santo? Relacionando el texto con lo que dice, todas las almas son mías. ¿Qué principio se puede aplicar ahí entonces? Estoy metiéndome en revelaciones profundas, que el Espíritu Santo me va a ayudar y me va a soltar algo poderoso en esta hora para ustedes, para que se edifiquen los teólogos. Método de reproducción que también se puede aplicar a la creación primigenia de Adán, o método de intervención directa que vino solamente por las manos directas, por la intervención directa de la mano de Dios cuando Él crea el muñeco de barro, la historia de la creación del muñeco, y Dios sopla aliento de vida. Y a los demás Dios no sopló aliento de vida. Hay quienes plantean que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Y vamos entrando en materia. 100% Dios y 100% hombre. Y si era 100% Dios y 100% hombre, ¿Adán qué era? Bendito sea Dios. ¿De dónde vino Adán? ¿De la matriz divina? ¿Solamente pasó por la matriz divina? Como el principio de las emanaciones que muchos plantean, de que hay un universo de las almas, y que ese universo de las almas, muchas almas están en diferentes dimensiones, categorías, niveles, estatus, asignaciones. ¿Será cierto eso? La matriz divina, la matriz humana, el misterio de la redención. ¿Cómo se da el misterio de la redención? Entonces, ¿cómo podemos explicarlo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo se establece una relación indisociable y unos idilios y unos amoríos
que están ahí. Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿Qué es lo que Jesucristo está queriendo decir con esto? Está hablando de una representatividad, de un principio de representatividad en cuanto al hombre se refiere, o está refiriéndose a un principio absoluto de Dios en sí, con una naturaleza sin lugar a la pecaminosidad como la tuvo Adán. Podemos decir, analizando un poco las cualidades de Adán, que Adán tenía voluntad, ¿verdad? Tenía un intelecto, tenía emociones, tenía sentimientos, tomaba decisiones porque Dios le transfirió decisiones a Adán. Mas sin embargo no la cumplió. Vemos las mismas manifestaciones en Yeshua. Yeshua tenía poder de decisión, poder de autoridad delegada, tenía sentimientos, tenía emociones cuando le insultaban, cuando le lastimaban, cuando le injuriaban. Cuando le traspasaron con las lanzas, a él le dolió. Y dice que de sí pudo derramar grandes gotas de sangre en sudor. ¿Cómo se explica eso? Estamos hablando en el misterio de la redención. Estamos hablando del misterio de la redención y descartando muchas teorías. A mi siervo, que muchos hablan de lo que él no entiende porque no entienden el misterio mismo, dice el Señor en esta hora. Gloria a Dios. El misterio de la redención es uno de los misterios más grandes arriba en el cielo y en la tierra, me dice el Espíritu Santo. Y muchos alteran mi diseño y enseñan mal a mi pueblo, me dice el Señor en esta hora. Oh, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Una de los principios, una de las teorías de las enseñanzas más torcidas por el diablo al hombre ha sido la enseñanza del misterio de la redención. Porque cuando el enemigo logra enseñar a los hijos de Dios y torcer los pensamientos, los ideales, su idiosincrasia, sus orígenes, y les enseña algo torcido, inmediatamente se está sacando de la historia, del plan salvífico al hombre. Y por cuanto se saca al hombre del misterio de la redención, del misterio del plan salvífico, se saca el misterio de la redención, para que no lo comprendan. Son muchos de los que apuntan y enseñan mal el misterio del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dicen que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay una relación triuna y que solamente hay un solo Dios, pero no lo explican. Ellos no explican que en este principio hay lo que se llama una autoridad transferida de un Dios sobrenatural y amoroso cuando crea a un hombre humano con debilidades. Ellos no plantean eso. Y que lo que vemos en Jesús es una transferencia, ¿verdad? Una asignación similar a la que Dios hizo a Adán. ¿Es Jesús creado o increado? Le estoy soltando una piedra y si Dios me da la respuesta se la voy a dar. Porque no quiero hablar cosas que no sean dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Es Jesús creado o increado? Algunos dirán, bueno, si dice creado, tendría que tomar la idea del Génesis, cuando Dios crea a Adán con sus propias manos. Pero la Biblia dice que era la imagen misma de su sustancia, que Jesucristo tenía un alma y que era hombre de carne y hueso como tú y como yo. ¿Acaso Adán no fue llamado para superar esos retos y esos desafíos que Yeshua superó? Algunos dicen y apuntan la idea de que Adán tenía poderes sobrenaturales similares a lo que tenía Yeshua. ¿Dónde queda el misterio de la redención? Y yo soy de lo que me atrevo a decir, que fue que Jesucristo superó retos y desafíos que Adán no superó, y por tanto se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el maestro que tiene conocimiento del pensamiento judío decía en el mensaje de esta mañana que el nombre sobre todo nombre, del cual hace eco la Sagrada Escritura que a Jesús se le entregó, implica de que solamente con el hombre aquí debajo mencionarlo y utilizarlo como una carta de presentación ante todo el cosmos, dígase el reino de las tinieblas, los cielos, la tierra, todos los reinos,
todo quedó subyugado al nombre de Jesús, porque Él renunció a esos méritos que Él tenía antes de venir a este plano. Partimos de la premisa que todas las almas vienen del gobierno de Dios, vienen de la matriz divina, y al venir de la matriz divina implica de que, como plantean algunos, hubo un contrato previo antes de venirnos a materializar un sueño de Dios aquí en la tierra y nosotros ser alma viviente, nosotros ser renovados, replanteados, reprogramados, previo a la caída de Adán. Es decir, por eso que tú ves que muchas veces mucha gente se sueñan, el subconsciente, su memoria, su espíritu le programa y se trasladan 15 o 20 años atrás de cuando nacieron. Pero también lo vemos con sueños y visiones adelantadas en el tiempo y se ven caminando por ciertos lugares y conectando con personas, y sucede y acontece que cuando pasa el tiempo, humanamente hablando, se ven conectando con esa persona y precisamente en el mismo lugar que soñaron. ¿Seremos nosotros un programa de Dios diseñado y aún parte de las caídas tienen que ver con el propósito divino? El sacrificio de Yeshua, que vino a morir por todos nosotros, a sufrir, a ser crucificado, todos esos dolores y todos esos sufrimientos, tienen un significado y son parte de la agenda y el programa de Dios para la redención. Vamos a seguir para allá. Emanado, creado. ¿Acaso las emanaciones no tienen que ver con la palabra creación también? Porque si sacamos el término creación de emanación, entonces va a haber una confusión. Vamos a ver lo que significa la palabra emanación, por solamente tocar un solo de los términos que utilizan muchos teólogos en estos tiempos. Emanar significa que algo se desprende o deriva de otra cosa. Es de donde sale la fuente, de donde sale algo. La Biblia plantea que Jesús, ¿verdad? Que Yahweh es el Padre, la fuente, el origen de todas las luces. Y si conectamos eso con el término del alma, decimos que el alma es como una luz, nuestra alma es como una batería cargada, ¿verdad? Cargada de luz. Si nos conectamos de la fuente que es Yahweh, nos apagamos. Entonces somos luz. Cuando hablamos de emanaciones, significa de que ese aliento, ese ruach, ese aliento divino del cual nosotros poseemos, que significa naturaleza, imagen y sustancia del Creador, está en nosotros, significa de que nosotros venimos de ahí. Y Dios tuvo que comprimirse, como cuando la mujer se comprime o está pujando cuando tiene un bebé en el vientre. Yahweh tuvo que comprimirse. Y de esa comprensión dicen muchos, Él tuvo que de ahí emanar todas las almas. Emanó todas las almas que existen. Partimos entonces de ese principio y decimos que todas las almas salen del vientre de Dios. Qué disparate que nos están enseñando ahora. De que Jesús no tuvo que tener contacto con María. De que el principio de la creación no tuvo lugar en Yeshua. Pero la Biblia dice que Dios creó a Adán con su mano. Bendito sea Dios. Cuánta confusión. Oigan lo que les voy a decir. Esto es importantísimo porque va a sacar mucha confusión en muchos fieles y en muchos teólogos. La Biblia especifica y plantea la idea de que aquel que niega la existencia de Yeshua en carne es el espíritu de la tiniebla. O sea, que la manifestación de Yeshua como hombre tiene un grado de importancia, un nivel de importancia en la fe de los creyentes extraordinario. ¿Quién es que niega que Jesucristo vino en carne siendo el anticristo? Jesús sí vino en carne. Y cuando digo que vino en carne, fue que vino y estuvo en el vientre de una mujer. ¿Cómo se dio el embarazo? Violentando el mecanismo, el método de la reproducción. Violentando el mecanismo, el método de la reproducción. No.
Y me atrevería a preguntar al Espíritu Santo ahora mismo porque yo sé que él me responde. ¿Tuvo José contacto con María a través del método de la reproducción para dar a luz a Jesús? ¿O fue que se le apareció un ángel y ella tuvo contacto con el aire? A mi siervo. Dice el Señor, tuvo contacto con José. Que hay una mala explicación de teorías muertas de inspiración y de confusiones que han traído a muchos hijos de Dios porque no investigan, no escudriñan y mucho menos buscan la revelación de su presencia. Aleluya. Esto es una bomba. Yo sé que va a despertar mucha gente en Latinoamérica y el mundo. Gloria a Dios. Yeshua vino como hombre natural a esta tierra, sufrió y padeció. Y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre. Voy a entrar en más teoría. ¿Por qué se le da el título? No, yo no he leído teoría ni que es judía. Yo no he leído ninguno solo, pero estoy hablando con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me está dando. Jesús vino acá como vinimos cualquiera de nosotros. Pero él tenía una asignación diferente. ¿Por qué se le llama el primogénito? Esa es otra teoría que ha traído un grupo de confusión, el primogénito. La Biblia lo describe a él como nuestro hermano mayor. ¿Por qué el primogénito de entre los muertos? Le estoy hablando que no he leído por enciclopedia judía ni nada de eso. Estoy hablando que el Espíritu Santo que me está dando. El Espíritu Santo que me guía y me habla. Yo le pregunto y él me habla. La pregunta. Yeshua viene como hombre. Se le entrega un nombre superior. Nombre sobre todo nombre. Renuncia a sus méritos. Eso tiene una explicación. Dentro del plano espiritual y literal también. No quiero llegar más profundo porque quiero solamente darle este tip. El método de la redención. El método de la redención está ligado a sacrificio. Está ligado a conocimiento del mundo espiritual. El método o el principio, la enseñanza de la redención tiene que ver con muerte y resurrección de las personas. Según el analista esta mañana, haciéndose eco de lo que es la cultura, el pensamiento judío, él decía que el nombre sobre todo nombre otorgado a Jesús estaba relacionado incluso con la cultura, porque cuando un hombre que había sido declarado justo, oigan esto, que también hay otra explicación, moría, específicamente se entendía que era un rabino, una persona de alta luminosidad, que enseñaba, que era un ejemplo en la sociedad, y todos tienen que saber quiénes eran los rabinos en el pueblo de Israel. Él dice que cuando uno de estos rabinos moría, las personas, e incluso cuando se llegaban incluso al mortuorio, al velorio, hacían memoria del nombre de ese difunto, porque cuando una persona muere, las obras, eso lo agrego yo, no se quedan en este plano, sino que sus obras continúan. ¿Cómo continúan las obras del que muere? De los que mueren en el Señor, de los hijos de Dios. ¿Cómo continúan las obras de los que mueren en el Señor? Él mencionaba la historia del muerto, del cadáver de Eliseo. Eliseo, hermana Juana, apágueme cámara que me está distrayendo. Eliseo tenía algo que era lo siguiente. Eliseo muere, luego que muere, algunos dicen que su nombre no fue honrado, sus memorias no fueron honradas tanto en el cuerpo, pero al partir de un plano y entrar a otro plano, el reino espiritual responde a unos méritos que tenía este hombre que había dejado él, y a través de un cadáver que lanzaron en el lugar donde estaban los huesos de él, resucitó.
estamos en el misterio de la redención. Es decir, que cuando una persona muere, los méritos continúan, sus obras continúan después de este plano y sigue obrando, sigue caminando, sus obras siguen caminando, no se detienen. Ya pusimos un ejemplo. Entonces, eso de las emanaciones y lo que sucedió en el sepulcro, o en el lugar donde estaba Eliseo sepultado, fue una emanación, ¿verdad?, de la luz y el poder divino que tenía impregnado el cuerpo, los huesos del profeta Eliseo. Entonces la emanación no se detiene. O sea, algo que se desprende o deriva de otra cosa. La luz que recibió el que lanzaron fue esa luz, ese poder estaba impregnado en los huesos, en el cuerpo de Eliseo. Hay un principio de emanación. Hablamos del principio de emanación primaria, que es el que viene de Dios hacia Adán, ¿verdad?, hacia Yeshua, porque fuimos concebidos todo dentro de su materia divina. Eso es un principio general de lo que es la concepción del alma per se. Entonces, crear significa generar algo que no existía. Crear significa generar algo que no existía. Y si hablamos de crear, sepa si usted que usted tiene una autoridad delegada de crear también. Porque con el poder y la autoridad que Yeshua, ¿verdad?, consiguió, a nosotros se nos fue transferida esa autoridad. Se nos delegó esa autoridad que el hermano mayor logró conquistar. Entonces, Yeshua hace redención no solamente del ser humano, sino de toda la creación. Y Pablo lo especifica cuando habla de las huestes espirituales, los ángeles y todo eso. Él no redimió ángeles, pero sí redimió la raza humana y todo lo creado. Y la Biblia especifica que todo esto será deshecho, y una vez será deshecho, será vuelto a ser y será restaurada la tierra. Y habrá un gobierno mundial, y es Yeshua, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿qué título se le otorgó a Yeshua? Se le otorgó el título de Rey y Señor. ¿Qué otro título se le otorgó a Yeshua? ¿Qué otros méritos se le otorgaron a Yeshua? Vamos a seguir analizando. Entonces, crear significa generar algo que no existía. Si Jesús es increado, y la Biblia lo compara como el postrer Adán, y le da una característica que, como muchos lo especifican, 100% Dios. Y la Biblia dice que Dios no tiene límite. Pero también lo podemos describir a Yeshua como sin principio, alfa y omega, principio y fin. Y la Biblia plantea en Yahweh, el Padre, que no tiene principio ni tiene fin. A Yeshua sí le da la connotación que tiene principio y tiene fin. Que alguien me explique eso, un teólogo de lo que saben. Gloria a Dios. A Yeshua se dice que el alfa y el omega. Alfa y omega sin principio y fin. Pero de Yahweh, el Padre, se dice que no tiene principio ni tiene fin. Y se concibe la idea de que es increado, de que Él gobierna por los siglos de los siglos y desde el siglo hasta el siglo. Y la Biblia describe a Yahweh como el sempiterno, o sea, más allá de la eternidad, ni siquiera es eterno. Y algunos plantean la idea de que Yeshua es eterno, de que usted también recibió eternidad por Yeshua y yo también. Algunos plantean dimensiones como 1000 años, y 1000 años representan una eternidad. Vamos a seguir en el principio del misterio de la redención. Es para poner a la gente a pensar. La imagen misma de la sustancia, de su sustancia, como lo especifica en Hebreos 1:13, que Jesús es la imagen misma de la sustancia del Eterno. Significa que Jesucristo es la representación física, 1, y espiritual, número 2, del Padre Celestial.
Por eso se habla de que nosotros somos creados, no increados. Creado a imagen, y ya le desbaraté la teoría de que Jesucristo no es increado. Y así es. Ya desbaraté la teoría de que Jesucristo no es increado. Gloria a Dios. Los ángeles son creados. Los ángeles son creados. Pero en cuanto al Eterno, al Dios de los cielos, el Dios de los cielos es increado. Lo voy a repetir de nuevo. La imagen misma de su sustancia. ¿Cuál sustancia? Yo quiero que usted piense ahora mismo en un limón, la gente que son del campo, en una naranja. Voy a entrar en una revelación. Que usted agarre esa naranja, la corte ahora mismo, usted la pele, la exprima, y luego el producto, ¿verdad? El producto, el néctar de esa china, de ese limón, usted lo toma y se lo toma. Eso le llamamos sustancia. Cuando hablamos de imagen siempre pensamos en la foto, en una fotografía. Es por ende que usted ve los rasgos genéticos hereditarios de un padre que se transfieren a un hijo. Y si nos vamos a analizar científicamente, está demostrado que nosotros tenemos la genética divina. Gloria a Dios. Cuando habla de imagen misma de la sustancia del Eterno, está hablando de la misma imagen y sustancia del cual nosotros fuimos creados. La imagen misma y la sustancia del cual nosotros fuimos creados, porque Él fue hombre. Jesucristo era un hombre, vivió y murió. Pero la diferencia que lo hizo diferente a usted y a mí fue que Él, se le entregó un nombre superior al de nosotros. Y se le entregó una misión superior a la de nosotros. Se le entregó una misión de rescatarnos a todos nosotros, a la humanidad entera. Y no solamente a la humanidad, sino todo lo creado. Por eso la Biblia dice que Él es el Verbo, la palabra creativa e incorruptible de Dios. Y se le ha dado un nombre, sobre todo nombre hecho superior a los ángeles incluso, y a los hombres. Jesucristo es la representación física y espiritual del Padre Celestial. Por eso le dio un lugar a su lado. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a la derecha de mi trono? A Jesús le dio ese mérito. Esto implica que Jesucristo comparte el carácter divino del Padre. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Pregunta que me hago, aquellos que hablan tanto de Adán, ¿acaso en algún momento se han hecho la pregunta, ¿cómo era Adán en cuanto a su representación y su autoridad espiritual cuando Dios lo crea? Ninguno tiene la facultad y el carácter de decir que era así basado, porque nadie lo vio. Nadie lo vio. Por lo menos lo que vivimos en esta generación, lo que hemos vivido a partir de ahí, de la primera caída, nadie se atreve a decir cómo era Adán, si tenía la naturaleza, los atributos que te ha tenido Cristo. El resplandor de la gloria de Dios. Algunos plantean la idea de que Adán recibió una revelación tan extraordinaria y tan fuerte, y un poder tan fuerte, que él fue quien le puso nombre a todos los animales. ¿Cómo le puso nombre a los animales? ¿Quién le dio esa revelación? ¿Qué poder es ese? Entonces, esta expresión que habla de naturaleza de Dios, la imagen de Dios, habla del que sostiene todas las cosas en su palabra poderosa. Cuando habla de que Él es el Verbo eterno, la palabra viviente, la palabra creativa del Señor, significa de que Jesús sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. La imagen de Dios en el hombre significa que el hombre está abierto al absoluto. Por eso dice que Dios no tiene límite y que todo lo que el hombre pidiera en el nombre de Jesús le será hecho, si es conforme a la voluntad del Eterno. Esto se traduce en el deseo de la unión con Dios. Estamos llamados a vivir en unidad con Dios, y Jesucristo fue quien conectó esa relación de nuevo que Adán perdió. Pero para ello Yeshua tuvo que renunciar.
Y la renunciación es un acto formal por el cual, por ejemplo, en cuanto a la parte humana, hablando de la relación laboral entre empleado y empleador, yo soy tu empleado y yo estoy trabajando en tu empresa y de repente pues te digo, mire, señor, yo quiero renunciar a la función, a la posición que usted me tenía y yo quiero que usted me permita aceptar esa renuncia. Jesús presentó una carta de renuncia a su posición y hay muchos que plantean la idea de que nosotros, todas las almas, tuvieron un contrato. Según un principio llamado el principio de la predestinación, nosotros tuvimos un contrato con el Señor antes de venir a este plano. Y todos tenemos un diseño, un llamado y un propósito diferente cada uno. Todos somos diferentes en propósito y en llamado y en designio, según el designio de Dios, según el destino profético de Dios, para cada uno. Entonces Jesús renunció y presentó ese acto formal y dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Pero eso le iba a abrir una posibilidad de que en medio de ese proceso y de esa nueva asignación, él pudiese o negarse y perder los méritos y volver atrás o perderlo todo, o en su defecto, eso lo planteo yo, echar hacia adelante la obra de Dios y alcanzar los méritos que alcanzó, donde dice el hecho superior a los ángeles. Y por eso el hombre alcanzó tales méritos, tales condiciones. ¿A cuál de los hombres dijo Dios, siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Jesús lo logró por usted y por mí. Por cuanto Él venció, usted y yo somos copartícipes de la herencia que el Padre le entregó a Yeshua. Implica que en la restauración del mundo y de todas las cosas, usted tendrá premios, privilegios, galardones, méritos. Muchos se sentarán con Jesucristo a gobernar. Habrán reyes, habrá un sacerdocio de la realeza, habrá un gobierno establecido sobre las bases de la palabra de Dios y los principios de Dios, y ya no habrá muerte. Entonces eso vino Jesús a traer al hombre redención eterna, salvación eterna. Pero necesita conocer de estos misterios, de algunos de estos misterios, no lo voy a revelar todo. Entonces, ¿cómo se concibe la idea de que la Biblia dice todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, renuncie? O sea, Jesús está invitando con esa palabra a que todo aquel que quiera de los méritos y privilegios que a Él le han sido otorgados, que renuncie igual como Él renunció para que pueda alcanzar esos méritos. Mucha gente cree que van a venir a la iglesia, que van a aceptar a Cristo y que no van a tener que hacer ningún esfuerzo y sacrificio. Jesús pagó un precio. Él renunció a todas sus posesiones que tenía en el cielo. Y dijo, yo estoy dispuesto a ir a rescatar a mis hermanos que cayeron, a Ebre, que de Brasil. El Señor le marcó y le eligió para esa misión. Adán falló, pero Jesucristo no falló. Y por cuanto en Jesucristo fue hallada mayor gracia que en Adán, que le llamamos el postrer Adán, Dios lo constituyó rey de rey y señor de señor y gobernante de toda la tierra y todo el multiverso. Gloria a Dios. Hecho superior a los ángeles. Los ángeles tienen que postrarse y adorar a Jesús. Nosotros tenemos que rendirle tributo también a Jesús y postrarnos ante Él y reconocerlo como nuestro Señor. Un Señor es alguien que tiene un reconocimiento y unos méritos y unos privilegios que se le tiene que guardar honra, respeto y veneración, porque es digno. Gloria a Dios. Entonces, si Dios te marcó a ti para una misión, con un propósito y un llamado, tú también tendrás que renunciar a muchas cosas y pagar un precio, así como Jesucristo lo pagó. Jesús pagó con su sacrificio por toda la humanidad para restaurar todas las cosas, pagó con su muerte. Mucha gente no gustará morir por la causa, pero detrás de cada sacrificio hay un mérito. La Biblia especifica que los apóstoles fueron sacrificados, que los profetas antiguos también, algunos, y que todos de alguna manera tendremos que pasar por algún desierto para representar al Mesías en su misión y alcanzar esos méritos y estar al lado de Él, con asignaciones que vienen. Gloria a Dios. Por ahí que tú tienes que pagar el precio. Debes renunciar, negarte a ti mismo, como dijo Yeshua. Por ejemplo, oigan esto. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Dice que Jesucristo no se aferró a ser igual a Dios.
es que jamás Jesucristo es igual a Dios. Nosotros hombres somos, Dios es Dios, Jesucristo fue hombre. Y si hombre no es igual a Dios, ni puede ser igual a Dios jamás. Sáquense eso de la cabeza, lo que dicen que Jesucristo es Dios. Eso es mentira. Jesucristo no se aferró a eso. Es decir, tenía el poder y la autoridad para caminar como un Dios en la tierra. Y eso que Satanás quería, anhelaba, codició, se le entregó a Jesús, porque Jesús renunció arriba. Y por cuanto renunció arriba, vino a hacer una misión en rescate a nosotros. Y Dios no le entregó la posibilidad de que rescatara a ellos, a los ángeles, sino a nosotros, a la simiente de Adán. Jesucristo no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de su privilegio divino. Así como tú debes renunciar a muchos privilegios temporales de esta tierra y aferrarte a los privilegios que el Padre tiene para ti por medio de Jesús. Él se humilló y se hizo esclavo de los hombres, obedeciendo a Dios hasta la muerte. Hay muchos que no gustarán la muerte, que no querrán llevar la cruz. Estamos hablando del sacrificio de la redención. Dice, siendo en forma de Dios. Pregunta. La pregunta. ¿Tenemos otra forma de Dios? No estamos diciendo que somos dioses y que nos vamos a aferrar a ser iguales a Dios, jamás. ¿De qué manera nosotros tenemos forma de Dios? La naturaleza, la sustancia del cual ya hablé ahorita. Tenemos naturaleza divina, porque salimos ¿de dónde? De su sustancia. Salimos de su sustancia, venimos del cielo con una asignación a la tierra y vamos a volver a su presencia. Va a haber una transición. El pecado trajo muerte. El pecado trajo muerte. Ahora, la redención definitiva se efectuará cuando la muerte sea absorbida de manera definitiva y ya no tenga lugar en este plano y todo sea deshecho y vuelto a rehacer. Ya Jesús lo logró. El premio, el regalo está ahí y también la recompensa. Dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, y por eso que muchos se han llevado de la idea que le susurró Satanás a Eva de que podían ser como dioses. Y es la misma corriente, el mismo ideal, la misma mentira que muchos hombres en la tierra han seguido. Se creen ser dioses, siendo hombres. Jesús no se aferró al ser igual a Dios. Se despojó de su grandeza. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesús lo dijo. ¿Cómo se toma la forma de siervo? Obedeciendo a todos los mandatos que le dice su Señor. Aquí nosotros somos siervos de Dios, por eso se nos llama siervo. Servidores de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí dice que Jesucristo fue en semejanza de hombre y con semejanza de Dios, igual que usted y que yo. Creado a imagen y semejanza de Dios, así como usted y como yo. Lo está explicando el verso, no soy yo. Y dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, que era lo más horrendo que podía existir en el Imperio Romano. Jesús lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Se le da el título de hijo mayor, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué se le da el título a Jesús, el primogénito de entre los muertos? Bueno, porque ninguno, desde a partir de la creación, ninguno se había ofrecido a hacer este rescate. Ninguno se había ofrecido a venir a morir por usted y por mí.
Solamente Jesús dijo, venme aquí. Y dijo, envíame a mí, yo iré. O sea, cuando hablamos de esto, decimos que Jesucristo alcanzó unos méritos. Y cuando hablamos de mérito, estamos hablando de reconocimiento, estamos hablando de alabanza, debido a las acciones o cualidades de una persona. La persona de Cristo alcanzó un mérito jamás, que ningún hombre jamás creado por Dios alcanzó. Hecho superior a los ángeles. Por tanto, nosotros debemos honra, respeto, consideración, estima, alabanza. La frase honra significa honra a quien honra merece, aparece en la Biblia en Romanos 13:7. Dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. También se menciona en otro verso de la Biblia. Dios dice, ¿dónde está mi honra? Malaquías 1:6. ¿Dónde está mi honra si yo soy Señor? Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Mucha gente no conoce a Dios como padre porque se han dejado meter una teoría y una enseñanza torcida y no quieren reconocer a Jesús en carne. Lo quieren pintar como una figura fantasmagórica, como un ángel que vino del cielo con alas. Pregunta, Jesús murió y resucitó al tercer día. Yo no he visto en la Biblia que me digan que Jesucristo aparece con alas, apareciéndose a los hombres, apareciéndose a los discípulos. Fue resucitado con un cuerpo como el tuyo y como el mío. Ahora, ¿cómo era ese cuerpo? ¿Era un cuerpo corruptible, mortal como el tuyo y como el mío? No, porque ya él había pasado, ¿verdad?, por unos laberintos, por unos procesos, el cual es el proceso de la resurrección en un cuerpo glorificado, y ya no tenía lugar en él el aguijón de la muerte, porque por eso él entregó su vida, para rescatarte a ti y a mí. Entonces, si mucha gente no conoce a Dios como Padre, y oro para que mucha gente conozca a Dios, Dios se le revela a mucha gente como Padre. Dice Dios, si yo soy pues Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Mucha gente no tiene temor a Dios. No honran a Dios como Padre. Dicen que entre el Padre y el Hijo es la misma cosa, y no saben explicar ese principio. Desmantelan a Jesús de su naturaleza humana. Y tanto disparate que se enseñan. Entonces, la muerte y la resurrección de Jesús. En el primer día hay una revelación, en el segundo día hay otra, y en el tercer día hay otra revelación diferente. No voy a entrar en detalle. Los eventos centrales en cuanto a la enseñanza de la teología cristiana, entre comillas, para los cristianos, estos acontecimientos significan que Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte. Y Jesús le transfirió esto mismo a sus discípulos: a quien le remitiere los pecados, le serán remitidos; a quienes se lo perdone, le serán perdonados. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo con esto? El poder que él tenía nos lo delegó a nosotros. Poder sobre la vida y la muerte. O sea, que puede dar vida eterna a las personas que confían en él. El significado de la muerte de Jesús: murió como un sacrificio para que los pecados de la humanidad entera perdieran su poder. Y no solamente redimir al hombre, sino a todo el cosmos. Jesús tomó sobre sí la maldición que introdujo Adán. El significado de la resurrección de Jesús: como un ser espiritual que regresó al cielo, demostró que venció la muerte y el pecado. Jesús cumplió su promesa de que porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y le estoy hablando a gente que quizás no conoce a Dios, y a otros que quizás dicen conocer a Dios, pero todavía no han tenido un encuentro con Dios. Es necesario conocerlo en su esencia, en espíritu y en verdad, conocer su naturaleza. Jesús envió el don del Espíritu Santo. Jesús envió a la persona del Espíritu Santo. O sea, la muerte y la resurrección de Jesús son una muestra de amor y gracia de Dios hacia la humanidad.
también enseñan que la esperanza es posible en los momentos más difíciles de la vida. ¿Qué precio debo yo pagar? Sería la pregunta. ¿Qué precio debes tú pagar como creyente? ¿Qué precio debes tú pagar para ser seguidor de Jesús? Porque hay muchos que apuntan a la idea de que yo no tengo que hacer ningún esfuerzo, yo no tengo que hacer ningún sacrificio para entrar a la salvación eterna ni a otros premios y recompensas. En el cristianismo se enseña que seguir a Cristo implica entregar tu vida para pagar el precio de los pecados. Y si nos vamos a entregar tu vida, significa que usted tiene que, uno, entregarse voluntariamente, dos, dejar que lo entreguen, sujetarse, someterse y disponerse a hacer todo lo que Él nos mande a hacer. Como Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Jesús no abrió su boca cuando fue maltratado, porque Él sabía que esto tenía un significado y te iba a traer unos méritos que le iban a catapultar como el primogénito, el número uno de todos los hombres de aquí en la tierra. Fíjese bien que la salvación es gratuita, pero en cuanto a ciertos méritos, honra, privilegios, tiene que estar relacionado con sacrificio que debe hacer el hombre. La Biblia dice que Jesús entregó su vida para pagar por los pecados de la humanidad. Esto se menciona en Romanos 5:8, 2 Corintios 5:1 y Juan 3:16. Para ser un discípulo de Jesús se debe primero aceptarlo como Salvador, como el que vino a rescatar a la raza humana del pecado y de la muerte. Número 1. 2. Confiar en su muerte. O sea, que pagó por los pecados tuyo y mío. Confiar en su resurrección, porque ella garantiza la vida eterna, como dice la Sagrada Escritura. El que confesara con su boca que Jesús es el Señor. Oigan, esto es un título, un mérito, que Jesús es el Señor y que el Padre lo resucitó de entre los muertos, será salvo. La fe por el oír. En cuanto a promesa y regalo, como la salvación, están conectados con esto que te estoy planteando. Para ser discípulo de Jesús, entonces deberá entender además que debe de orar todos los días, buscar su presencia, su rostro, hacer ejercicios espirituales, estudiar la palabra, su carta de amor, entrar en ese esquema de tu destino profético, de tu destino misionero aquí en la tierra, obedecer a Jesús, obedecer la palabra de Jesús, amar a tu prójimo, entregar la vida para el bien espiritual de los demás. Para seguir a Jesús se pueden tener valores como la fe, uno, la esperanza, la piedad, el amor, la paciencia, la humildad, entre otros. Los 3 días de Jesús, entre la muerte y la resurrección, tienen un gran significado para la fe. Representan un nuevo comienzo y una nueva vida para los creyentes. Teológicamente, la resurrección de Jesús, el tercer día, es una manifestación del patrón divino de Dios, de crear una nueva vida que Adán perdió. La resurrección de Jesús es el cumplimiento de la profecía bíblica. La resurrección de Jesús es la culminación del plan de Dios para la fidelidad al pacto. Significado histórico. Significa que los 3 días de Jesús en la tumba sirvieron como evidencia para sus oponentes de que realmente había muerto. La resurrección de Jesús muestra que el reinado de Dios ha comenzado, como lo especifica Jesús. Si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha venido a mi vida. Hablamos de poder y autoridad delegada por Dios a través de Jesús. Culturalmente, la expresión de los 3 días y las 3 noches se refiere a un periodo de tiempo que incluye cualquier parte del primer día, o sea, toda la noche siguiente, el día siguiente, su noche y cualquier parte del día siguiente o tercer día. La expresión de los 3 días se refiere al tercer día de la resurrección de Jesús. Jesús crea un antes y un después para ti y para mí. Si tú has escuchado este mensaje hasta el final y has llegado hasta aquí, yo te invito que haga una oración junto conmigo. Si te desviaste, si te caíste en algún momento, si no le diste la importancia debida a los méritos, al sacrificio de Jesús, si descuidaste tu salvación, te voy a guiar en esta oración y yo quiero que repita conmigo.
Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco que he fallado delante de tu presencia. Reconozco que no he sido fiel. Reconozco mis debilidades, reconozco mis pecados, reconozco que como ser humano tengo debilidad entre las que incluye la ignorancia, la falta de honra y de vida a tu nombre. Por tanto, yo te pido que por los méritos de Jesús, por la sangre que él derramó en la cruz, te pido que inscriba y reinscriba mi nombre en el libro de la vida, que me ayudes a perseverar, que me dé fuerza, fortaleza, que tu Espíritu Santo entre ahora en mi vida y no me deje volver atrás, sino que yo pueda perseverar hasta que tú vengas por mí. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que te unas a un grupo de oración y de estudio de la palabra, donde se enseña la palabra de Dios verdadera, para que puedas seguir creyendo. No importa sea virtual o presencial, pero congrégate, porque es necesario alimentarse de manera debida para que podamos alcanzar ese regalo supremo que se llama salvación, y entre otros premios que el Señor tiene o regalos que quiere entregarnos acá de manera temporal. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y será hasta una próxima. Bendiciones.